Bien, pues es hora de conocer más a fondo a una de esas figuras que soportan el peso sanitario de toda una comunidad. Alguien que regresaba al foco político después de 2 décadas para reformar la sanidad de su autonomía. Él es Marciano Gómez Gómez, conseller de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Gracias por estar hoy con nosotros y por mostrarnos también esa visión gestora en temas como la financiación, las jornadas sanitarias o las condiciones laborales de los profesionales que conforman ese sistema autonómico. Cedo la palabra ya al encargado de realizar esta entrevista, mi compañero Carlos Villar, jefe de la sección de Comunidades Autónomas de Redacción Médica. Gracias, Elena. Conseller, bienvenido. Gracias por sentarse a conversar con nosotros en esta entrevista. Y agradecer a la organización que me hayas invitado, y tengo un doble reto, porque como soy el último, en primer lugar lo que tengo que hacer es ser imaginativo para que ustedes no se cansen ni se agoten después de 2 días intensos, con lo cual voy a ver si soy capaz de mantener su atención. Y después el segundo reto, que no sé si tengo algo que añadir después de los grandes expertos que han pasado por aquí precediéndome. Lo voy a intentar. Para arrancar, conseller, me gustaría preguntarle por un tema de actualidad en la Comunidad Valenciana, como es la jornada de 35 horas en la sanidad. Es un asunto que viene heredado de un compromiso del anterior equipo de gobierno y que usted, con su llegada al cargo, ha tenido que asumir. Me gustaría preguntarle en qué punto se encuentra, si tienen alguna fecha avanzada y, sobre todo, a nivel de inversión, qué reto supone un compromiso como este. Pues mire, efectivamente, yo tengo una frase que la dije el día de mi presentación, que es que el caos aparece cuando es incapaz de morir lo antiguo o nacer lo nuevo. Y yo esto discrepo puntualmente, porque creo que hay cosas que valen y se pueden reconvertir. Pero hay otras que se deben reevaluar. Y nosotros, cuando asumimos la responsabilidad de gobierno, pues nos encontramos con algunos actos que se habían hecho en los últimos 5 meses, que en 7 años y 7 meses anteriores no se habían planteado, ¿no? Pues la definición de 2 hospitales ex novo sin tener plan funcional y plan director, o haber llegado a un acuerdo de mal llamado de 35 horas, ya lo explicaré, sin tener ningún tipo de dotación presupuestaria, que el montante total de ese acuerdo era 100 millones de euros. Y no era un acuerdo de 35 horas, era un acuerdo de una reducción de jornada paulatina de 11 días laborables hasta el año 2025, lo cual suponía rebajar la jornada anual de 1.580 a 1.512 horas, lo cual suponía seguir trabajando los sábados, porque la jornada semanal era de 37 horas y media. Y para mí lo más importante, amén de la ausencia de consignación económica, es que con la situación actual de carencia de profesionales, y les recuerdo, y lo diré alguna vez durante esta intervención, que en mi comunidad tenemos 749 plazas presupuestadas sin poderlas cubrir, de ellas 344 de médicos, y no piensen que en zonas periféricas, como oí ayer a Lina o Alejandro. Por ejemplo, si alguien conoce Valencia, en Catarroja, que es un pueblo de la periferia, pues tengo sin cubrir, radiólogos, en fin. Pues esto suponía, si quería seguir dando la misma asistencia, la misma calidad, la asistencia sanitaria a los ciudadanos, tener que contratar para poder sustituir a estos señores entre 1.600 y 2.000 trabajadores, lo cual era un reto que ya no era ni político ni gestor, simplemente era imposible. Si hay 750 plazas aproche sin cubrir y tendría que poner 1.600 o 2.000, pues evidentemente no podía. Pero claro, estaba ahí la situación de los sindicatos que lícita y legítimamente reclamaban el cumplimiento de un acuerdo que habían firmado. Entonces, pues yo les he propuesto, y bueno, en las 2 o 3 mesas sectoriales que la directora general de personal ha ido, hacer lo que yo he pasado a denominar en mis intervenciones en las Cortes y en mis intervenciones en los medios, 35 horas de verdad. No una reducción de jornada laboral, sino 35 horas de verdad, teniendo en cuenta que el personal fijo pues empiece el lunes a las 8 de la mañana y acabe el viernes a las 3 de la tarde. Con lo cual podemos conciliar la vida familiar los fines de semana. Y el personal de turno rodado, llegar a las 1.512 horas, que eran las que tenían pactadas con el anterior gobierno. Estamos ante una fase de negociación, estamos ante una fase donde yo tengo claro que es extraordinariamente difícil por responsabilidad social. Porque para mí lo que más me interesa es algo que para mí es inalienable, que es el derecho a la salud de los ciudadanos. Yo no puedo hurtar a los ciudadanos de lo que sería de una forma teórica 1.600 o 2.000 trabajadores, entre otras cosas porque no los tengo. Entonces, estamos ahí negociando, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo porque efectivamente las 35 horas son las que yo estoy ofreciendo y yo entiendo que los sindicatos ante sus afiliados pues tengan
que justificar el hecho de por qué firmaron algo que aún no se va a cumplir. Pero estoy convencidísimo que vamos a llegar a un acuerdo. Más allá de que de 100 millones de euros que cuesta un acuerdo, pues el que yo propongo está entre 25 y 30. Pero créanme que también, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de responsabilidad social, porque yo en este momento no podría dar una asistencia sanitaria igual que la estoy dando ahora si redujera jornadas laborales. Mencionaba esas plazas de difícil cobertura, que es un problema que afecta a buena parte de las comunidades autónomas. En los últimos meses hemos visto cómo se desplegaban diferentes incentivos, algunos económicos, otros más laborales. Me gustaría preguntarle si no cree que sería necesario pactar esos incentivos entre las propias comunidades para que no se convierta en una suerte de competencia desleal. Nos encontramos ante una situación extremadamente compleja. Y yo ayer oí a Lina y oí a Alejandro, y los voy a repetir muchas veces hoy, y me daba cuenta que me mimetizaba con ellos, ¿no? Es decir, tenemos todos los mismos problemas. Y tenemos todos los mismos problemas y el Ministerio, que yo efectivamente también creo que es imprescindible y que yo creo que tiene que adoptar la labor que nunca tuvo que dejar de adoptar, que es la de coordinar los 17 comunidades autónomas. El Ministerio tiene muchas competencias, aunque da la sensación que todos pensamos que la competencia de sanidad es directamente proporcional a la transferencia asistencial, pero el Ministerio tiene competencias en la formación asistencia sanitaria especializada, tiene salud pública, tiene en el tema del medicamento, la Agencia Española de Medicamentos, tiene muchísimas competencias. Y yo creo que ahora es imprescindible. Y esta mañana me alegra haber oído a la ministra decir en una entrevista en Televisión Española que lo va a abordar. Es imprescindible el hecho de la formación de nuevos profesionales, pero de nuevos profesionales no solamente ya un extra de 1.000, como se comentaba ayer, sino que yo creo, y lo llevo reivindicando muchísimos años, que si somos conscientes y somos capaces de asumir que tenemos una formación pregrado de calidad, que la ANECA la acredita y que nuestros graduados en medicina y cirugía salen perfectamente capacitados, pues todo aquel que apruebe el MIR, no solamente todo aquel que apruebe pueda coger las plazas, sino que apruebe el MIR con las condiciones que ponga previamente el Ministerio, pues el 60% del primero, pues a todo aquel ofrecerle una plaza de formación especializada, porque es absolutamente imprescindible. Y respondiendo al tema que usted me decía, tengo que decir que el consejero que me antecedió, el doctor Mínguez, a mí me gusta que me llamen doctor Gómez, me ha dicho conseller casi con la U y eso es catalán, a mí, el conseller es valenciano, pero a mí me gusta que me llamen doctor Gómez porque yo soy médico, esencialmente y ahora coyunturalmente en esta etapa de mi ocaso laboral, porque ya estoy acabando mi vida laboral, pues estoy en estas responsabilidades. Y el consejero que me antecedió, que también era médico, el doctor Mínguez, pues ya tomó una serie de medidas, como, bueno, hizo un decreto para las plazas de difícil cobertura y alianzas estratégicas, que se denominó. Buen decreto, por cierto, pero que se basaba exclusivamente en el tema de la incentivación. Yo, 1 año y pico después, con lo cual llevo ventaja, ya he podido evaluar el impacto que ha tenido este decreto y sigo teniendo los mismos problemas que tenía él. ¿Y por qué sigo teniendo los mismos problemas que tenía él? Porque esto no es una cuestión de dinero. Que también, pero no es una cuestión de dinero, es una cuestión de carencia de profesionales y es una cuestión de cambio de cultura social. Hoy nosotros tenemos profesionales muy bien formados que lo que quieren es estar en sitios especializados donde haya capacidad de investigación, donde haya capacidad de docencia, y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar incentivar ese tipo de sitios, ese tipo de lugares donde son de difícil cobertura para que puedan acceder allí, además de fidelizarlo. Ayer oí a Lina que está preparando y yo la oía desde donde está, bueno, desde la primera fila. Y bueno, yo voy a sacar un decreto ley donde voy a hacer un concurso de méritos. Voy a sacarlo, lo tengo ya preparado y saldrá la semana que viene, donde tengo un concurso de méritos para que puedan acceder a, concretamente en mi comunidad son 5 departamentos de difícil cobertura y 2 zonas básicas de salud. Además de meter medidas organizativas como cambiar el mapa sanitario de tal forma que hagamos macrodepartamentos y se pueda estimular la movilidad, además de tener un compromiso a las personas que adquieran las plazas de méritos que en 3 años no se puedan mover, además, y fíjese si digo además y nunca digo dinero, además de impedir que haya concurso de traslados o concurso de comisiones de servicio de estas zonas de difícil cobertura a zonas donde tengamos cubiertas las necesidades existenciales. Y con todo esto, y además de poder poner focos de investigación
en esos macrodepartamentos, de tal forma que el que esté en una zona de difícil cobertura, en ese departamento puede ir a un instituto de investigación a satisfacer sus necesidades lícitas y legítimas de poder expresar todo aquello por lo que ha estudiado. Yo creo que con todo ese conjunto de cosas intentaremos resolverlo. Pero el elemento básico, el elemento nuclear, la matriz, es que hay una ausencia total de facultativos y nos estamos, o de personal sanitario globalmente hablando, y nos estamos metiendo en algo que a mí me preocupa mucho, que es, y permítame la palabra porque no me gusta, pero es muy definitoria, en el mercadeo de profesionales. Entre las propias comunidades autónomas intentamos coger los profesionales, pero es que entre las mismas gerencias de los departamentos de salud también lo hacen. Con lo cual, yo que soy una persona, y la gente que me conoce, muy controlador, lo voy a centralizar para que no pueda haber dentro de mi comunidad traspaso de facultativos que dejen vacío y que potencien todavía más esas zonas de difícil cobertura. Se ha hablado largo y tendido a lo largo de las mesas de esta mañana sobre el modelo de financiación autonómica. Hasta ahora la Comunidad Valenciana es verdad que ha mantenido un perfil muy propio en la pasada legislatura. Me gustaría conocer un poco cómo lo afrontan ahora con el nuevo gobierno y no sé si verían necesario incluir algún tipo de indicador de salud adicional más allá del cálculo por habitante y de la dispersión geográfica. Evidentemente que sí, pero yo no esto quiero responder como respondo, vamos, como soy yo, de una forma sencilla. Y estoy convencido que lo que les voy a decir lo piensan todos y cada uno de ustedes. Yo creo que España merece un modelo de financiación justo, equitativo, solidario, donde influyan todos y cada uno de los factores que esta variedad de pueblos que enriquece nuestra nación puedan ser satisfechas. Yo diría, pues a mí, por tema de cápita, pero reconozco la dispersión de Castilla-La Mancha, reconozco el tema del envejecimiento, reconozco el tema del, y ya que habla usted, que también lo haría, reconozco el tema sanitario y lo que yo haría es intentar meter en este sistema de financiación, que desde luego no es el foro ni el foro sanitario, sino que el foro es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero sí que es cierto que desde el punto de vista sanitario a mí me parece absolutamente imprescindible el hecho de que cumplamos con lo que hoy ya está escrito, y lo que hoy ya está escrito es el pago, esa suerte de cámara de compensación que tiene que jugar el Ministerio con los desplazados en base a la Ley de Calidad y Cohesión del año 2003, donde pues hablaba del famoso Fondo de Cohesión y donde los desplazados los podamos cubrir. Porque afortunadamente estamos ante una nación donde todos somos iguales ante la ley, por lo menos hasta ahora, y te puedes mover libremente. Y si te puedes mover libremente, todos y cada uno de los derechos que cada uno tiene en Galicia los puede tener en Valencia o en Andalucía, o los puede tener en el País Vasco, en Cataluña. Iría más. El futuro será que todos seremos iguales ante la ley en Europa, pero por lo menos ahora vamos a quedarnos en nuestra zona, en nuestra nación, aquí en España. Entonces, yo lo que sí que exijo es que los desplazados, nosotros somos una comunidad autónoma hospitalaria, con buen clima, que viene muchísima gente, pues se nos compense. Yo en estos presupuestos pues nos deben 1.000 millones de euros el FOGA de pacientes desplazados. Y entonces esto deberíamos tener, y esto sería la labor del Ministerio, pues una suerte de cámara de compensación, de cámara de coordinación de cartera de servicios, de formación sanitaria especializada y de financiación, ya que si yo estoy viendo cómo se merecen a pacientes de otras comunidades autónomas, y yo estoy transferido y con presupuesto propio, pues me lo deberían financiar. Volviendo un poco al tema de las competencias compartidas o no compartidas, han creado con su llegada al cargo el Servicio de Desarrollo de Competencias de Enfermería. Me gustaría saber un poco cómo pretenden materializarlo y no sé si ven o creen que puede entroncar con alguna legislación estatal, como la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Bueno, yo les puedo asegurar, no tenía mucho interés en volver a la gestión. Yo hacía gestión en mi hospital, era el director de la clínica médica, pero ya, pues insisto, en el caso de mi vida laboral no me lo planteaba. Pero cuando al final, por circunstancias vitales, accedes al cargo, te das cuenta que lo que quieres es ser el consejero, el conseller, con no abierta, de los profesionales. Y lo que intentas es todas aquellas inquietudes que te comentaban tus compañeros, pues tomando un café o que venían al despacho, pues intentar resolverlas. Y entonces hacer un tipo de gestión como muy fácil,
pero como muy fácil, pero a la vez como muy gestora desde el punto de vista clínico. Y entonces, pues el propio diseño de la Consellería pues así lo define, ¿no? Consellería de Sanidad, de una forma fácil, sencilla, todo el mundo lo entiende. No tiene que ser Consellería de Sanidad universal y no sé qué más, ¿no? Pues Director General de Atención Primaria, Director General de Atención Especializada, una Secretaría Autonómica de Transformación Digital, Planificación y Dirección, que es la que nos marca la estrategia, y la de que después se evalúa lo que nosotros hacemos, porque quiero cumplir los criterios de calidad que cumplía en mi área clínica de planifica, desarrolla, controla y ajusta. Pero también quiero trabajar en equipo. Y entonces tenemos un colectivo, que es el colectivo de enfermería, que es un colectivo muy, muy amplio, que necesariamente tiene que trabajar en equipo y en la pandemia se demostró. Yo creo que la pandemia nos abrió los ojos a muchísimos. Yo tuve la suerte, aunque lo pasé muy mal, de dirigir al dirigir el área clínica médica llegaron los primeros pacientes a nosotros, vivir con auténtica ansiedad al principio, que no sabíamos nada, que no teníamos... Y aquello lo que produjo fue una unión humana extraordinaria, produjo un equipo extraordinario y yo empecé a ver cosas que antes no veía y empecé a ver el papel enorme que tiene la enfermería. Y por eso cuando llegué a la Consellería monté un servicio de competencia de desarrollo de competencias de enfermería donde hay una enfermera, donde es la que pivota, es el eje de todas las inquietudes del resto de enfermería, tanto de primaria, primaria comunitaria, especializada compleja, de tal forma que nos vaya marcando la estrategia, pero no única como enfermera, sino como enfermeras integradas, coordinadas en un gran equipo médico, en un gran equipo sanitario, para que podamos ir todos de la mano y no generar estrategias exclusivamente para tal o cual personal, ¿no? Y esto entronca perfectamente en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, de tal forma que ya les digo que voy a cambiar la bolsa de trabajo. Yo no sé, en otras comunidades autónomas es infinitamente más laxa que la nuestra, pero en la nuestra entraba el que estaba el primero y yo no quiero al primero, yo quiero al mejor. No por el tiempo que esté en una lista ni por el idioma que hable, quiero al mejor. Y quiero al mejor para el sitio que va a desempeñar. Y entonces, amparándome en la Ley de Ordenación Sanitaria, en el artículo 6 y artículo 7, pues voy a tomar una decisión, de hecho ya está también preparado el decreto, para personal médico y para personal de enfermería. De tal forma que busquemos una selección y les demos una potencialidad en la justa medida de lo que se merecen, tanto los médicos en su especialidad o en el procedimiento que realicen. Me viene a la cabeza pues cardiología, hemodinámica, pero en enfermería igual, en enfermería pues en las especialidades, la enfermera de quirófano, la enfermera de intensivos, no es lo mismo una enfermera comunitaria que una enfermera que esté en intensivos, y entonces también vamos a seleccionar a la mejor para ese puesto de trabajo, entroncando perfectamente y dando en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, como usted decía, y dándole la categoría y el prestigio que se merecen dentro de lo que es el equipo global. Aquí todos tenemos que remar en la misma dirección, si no, algo estaremos haciendo mal. Hablando de trabajar en equipo, usted es uno de los nuevos rostros que van a conformar el Consejo Interterritorial de Salud. Ahora ya sabemos quién va a ser la interlocución por parte del Ministerio de Sanidad después del nombramiento de Mónica García. ¿Qué espera de este foro a partir de ahora? Pues yo espero que sea un foro esencialmente de consenso. Y tenemos que mentalizarnos todos que somos servidores públicos, que yo al menos, y estoy convencido que el resto de mis compañeros, soy médico vocacional, que nuestra obligación es satisfacer las necesidades de los 50 millones de españoles, que tenemos que huir de cualquier tipo de ideología. Yo llevo a gala desde el primer día que llegué que la Consellería de Sanidad, que yo en este momento dirijo, se va a basar en términos de eficiencia y de eficacia. No quiero ni ideología ni sectarismos, porque además pienso, y en algunas decisiones que están en la mente de muchos lo he demostrado, porque además pienso que la ideología y el sectarismo te coarta la propia libertad, porque no te hace ver todo el abanico. Y estoy convencido que cuando nos sentemos allá, más allá de lo que se dijo, lo que se dice en el programa de Sumar, que esta mañana ya la ministra, insisto en que vean estas declaraciones en Televisión Española, pues ya ha hablado de lo que habla una ministra y de lo que habla una médico, pues ha hablado de atención primaria, ha hablado de salud mental, ha hablado de la ausencia de profesionales, ha hablado de salud pública, no ha hablado de quitar las guardias, no ha hablado de la jornada de 32 horas,
y yo estoy convencido que vamos a llegar a acuerdos sin ningún tipo de duda. Dentro de las negociaciones del tablero nacional se ha hablado mucho sobre la posible cesión del MIR a algunas comunidades autónomas, aunque el Ministerio de Sanidad ha aclarado que por el momento no pasa por su mente. Me gustaría saber su opinión sobre este asunto y no sé si cree que alguna parte de esa competencia se puede llegar a ceder, aunque no sea toda. Diría simplemente, lo definiría con una palabra, pero como estoy en un sitio público y tengo que ser políticamente correcto, la voy a obviar, ¿no? Pero a mí esto me parece una auténtica barbaridad. Estoy convencido que no se va a hacer. Yo el lunes pasado, no el anterior, tuve la oportunidad en el Consejo Interterritorial que hicimos por vía telemática de decírselo al ministro, a José Miñones, al entonces ministro, y él lo negó de una forma. Yo se lo dije muy vehemente y él me lo negó de una forma más vehemente. Y por la tarde me lo encontré en Madrid en una entrega de premios y bueno, pues también dijo, si llego a saber que estás aquí te lo digo, yo también a ti te lo hubiera dicho. O sea, porque es que además a mí me parece que es echar por tierra uno de los bienes más preciados que tiene la sanidad pública española, o la sanidad española, que es la formación sanitaria especializada, que es referente a nivel europeo. Pero es que con esto lo que produciríamos sería, desde mi punto de vista, dos cosas. En primer lugar, la devaluación de la formación especializada, porque ante una carencia de facultativos y de personal, y quiero también hablar, siempre hablo de facultativos, pero vean ustedes facultativos, psicólogos, biólogos, enfermeras, pues ante esta carencia, las comunidades autónomas de una forma sutil lo que tenderían era a devaluar el tema del conocimiento. Y en segundo lugar nos produciría, ya antes lo he dicho y es una palabra que no me gusta, un mercadeo entre el propio personal. Yo creo que hay cosas que en esta vida son intocables, y una de ellas es esta. También me atrevería a decir la caja única de la Seguridad Social, pero tampoco me lo sé. Precisamente de las condiciones laborales de los residentes también se ha hablado mucho en los últimos meses. Han llevado una petición expresa al Parlamento Europeo para denunciar su situación. ¿Qué margen de actuación tienen las comunidades autónomas para mejorar su situación? Bueno, las comunidades autónomas siempre tenemos más margen del que la gente cree. Nosotros tenemos más margen de la que la gente cree y el Ministerio pinta más también del que la gente cree y ahí tenemos que buscar los puntos de equilibrio. Yo creo que la dificultad, comillas, que existe con el personal MIR es que, bueno, son personal que son laboral, están en un estadio formativo, pero son personal laboral, pero que dependen de nosotros y nosotros tenemos la obligación de formarlos, pero de que tengan los mismos derechos y deberes que tienen el resto de trabajadores. Nosotros en la comunidad estamos trabajando de una forma cercana. Lo que pasa es que ellos no están en mesa sectorial al ser personal laboral, pero sí que tenemos contacto con ellos para intentar hacer caso a sus reivindicaciones. Sí que es cierto, yo muchas veces, antes de estar en donde estoy ahora, cuando estaba en la FE, hablaba con ellos y es que no tienen nada que ver los residentes de ahora como cuando yo era residente, ¿no? Todo ha cambiado, para ellos el mundo se les queda pequeño, no tienen barreras idiomáticas, todo les parece fácil. Nosotros, ellos vivíamos para trabajar y ellos trabajan para vivir. Tienen un concepto radicalmente distinto. Salíamos de guardia y vas a ver tus enfermos, no te planteabas si tenías que librar o no tenías que librar. Y ahora pues todo ha evolucionado y ellos se plantean pues una serie de cosas que efectivamente la propia sociedad va avanzando afortunadamente y nosotros las tenemos que resolver en su justa medida. Y tenemos que llegar a un equilibrio, insisto, ante una grandísima formación, que es lo que tienen que tener y que se la damos, y satisfacer sus derechos y deberes laborales para poder formar a los mejores profesionales para dar la atención sanitaria que se merecen los ciudadanos de España. Le enumero algunas reformas legislativas que están aplicando comunidades autónomas en los últimos meses. Por ejemplo, la regulación del consumo de bebidas energéticas, la publicidad de productos farmacéuticos o, por ejemplo, los controles de riesgo de los medicamentos. No sé si ve que se está ampliando la competencia que tienen las comunidades autónomas sobre ciertas legislaciones que hasta ahora pensábamos que eran estatales. No, yo lo que estoy viendo es que ministerio. Porque yo, por ejemplo, con el tema de las bebidas energéticas, hemos hecho un plan de salud mental que a mí me parece extremadamente avanzado y, sobre todo, factible, porque nos encontramos algunos momentos con grandes planes que mediáticamente quedan muy bien, pero en el momento que los haces se paran porque no se pueden cumplir.
Ayer hablaba Alejandro de arrancada de caballo y parada de burra o algo así dijo. Y efectivamente yo quiero que sea arrancada de caballo, pero al trote, al trote, al trote, al trote y que no se pare. Yo nunca quiero que se pare lo que yo hago. Entonces me preguntaron por el tema de las bebidas energéticas, sin ir más lejos, pues yo dije pues que lo puedo estudiar porque este plan de salud mental incide sobre los nuevos problemas de adicción que existen en este momento, no solamente las bebidas energéticas, sino les recuerdo que también el tema de Internet, tenemos problemas compulsivos con las redes sociales, con Internet, pero necesariamente tuve que decir que yo lo voy a estudiar, pero que yo lo voy a poner en el Consejo Interterritorial, porque el tema no es tanto el hecho de que se pueda o no se pueda beber la bebida energética, sino que el que autoriza el registro de estas bebidas energéticas y ponerlos en consumo es el propio Ministerio, con lo cual tendremos que llegar a una determinación, a una conclusión que todo el Consejo Interterritorial decida. Entonces, yo estas decisiones las podré estudiar, podré tener un estado de opinión, pero no voy a tomar ninguna decisión que esté fuera de mis competencias. Volviendo un poco al panorama autonómico, han presentado un proyecto de presupuestos con más de 8.500 millones de euros en inversión sanitaria. ¿Es capaz esta inversión de revertir algunos de los problemas propios del conjunto de la sanidad, como las listas de espera, por ejemplo? Yo es que quiero cambiar un poco el modelo de las listas de espera, quiero cambiar un poco el modelo de lo que es la gestión sanitaria. Yo no he venido aquí para hacer más de lo mismo, porque si yo hubiera venido aquí para hacer más de lo mismo sería cómplice del lento y deterioro progresivo del Sistema Nacional de Salud. Siempre hablamos de reformas y porque tenemos que ir innovando. Yo he venido aquí para innovar y digo muchas veces una frase de Deepak Chopra, que me imagino que lo conocerán: cuando tengas que tomar una decisión, sé valiente, no seas prisionero del pasado, sé pionero del futuro. Pues yo quiero ser pionero del futuro. Para mí las listas de espera tienen que ir más allá de un mero número. Para mí las listas de espera tienen que ir más allá de una mera estadística. Yo quiero que la gente mejore en su estado de salud. Y nosotros vamos a abordar, y estamos abordando ya de hecho, y ya estamos teniendo resultados, llevamos solamente 4 meses. Yo lo que quiero es que no haya nadie esperando donde su pronóstico vital pueda estar en riesgo. Yo lo que quiero es no tener a nadie en prioridad 1, es decir, con un cáncer que tenga que operarse menos de 30 días, que esté pendiente de operar. Para mí es más importante utilizar un recurso quirófano y operar un cáncer que 5 cataratas. Con lo cual yo no me voy a meter en cifras absolutas de números. Yo lo que me voy a meter en cifras de indicadores de salud. Por supuesto, que tendré que dar satisfacción a todas aquellas patologías y necesidades que tenga la ciudadanía. Por supuesto que soy consciente que les producen cierto malestar, cierto desasosiego. Bueno, no se encuentran bien, pues una catarata o una artrosis de rodilla me viene a la cabeza. Pero me parece tremendamente más importante el hecho de abordar el problema de si tiene un cáncer, porque ahí me estoy jugando su vida y en lo otro lo que estoy jugando es cierto malestar. Y después vamos a hacer extraordinario hincapié en las listas de espera diagnósticas. Yo soy médico, sé que aquí en esta sala hay muchos médicos y nadie sabe tratar nada que no esté diagnosticado. Y cuando uno está enfermo y le tienen que hacer una prueba, está muy intranquilo y muy desasosegado. Y no hay derecho a que tengamos a gente pendiente de hacer una ecografía de 3 a 6 meses. No hay derecho que estemos planteando mejoras en los indicadores de salud cribados, por ejemplo, del cáncer de colon, y que tengamos que estar demorando entre 3 y 6 meses una colonoscopia. Y todas estas cosas que no hay derecho, yo voy a intentar incidirlas, porque lo que quiero es mejora de salud, accesibilidad y tranquilidad de los ciudadanos. Volviendo también al plano local, una de esas medidas de la herencia heredada que comentábamos al principio es la reversión de Denia y de Manises. Ya están trabajando desde su departamento para regular la situación laboral de todos esos profesionales sanitarios. ¿Cómo va a materializarse? Pues mire, es el paradigma de que en nuestra comunidad la ideología desde que nosotros llegamos ha desaparecido, que el sectarismo ha desaparecido. Daba la sensación que cuando llegase el Partido Popular, de una forma inmediata, el proceso de, no reversión, porque está mal dicha la palabra, el proceso de culminación de la finalización del contrato de las concesiones de Manises y de Denia, pues nosotros lo que íbamos a hacer iba a ser redireccionarlo, ya que el Partido Socialista había iniciado el proceso de reversión. Yo lo decía constante y permanentemente en las Cortes. No tengo ideología, voy a la eficacia, a la eficiencia,
a la situación de bienestar de la población, a las aristas jurídicas. Bueno, voy a estudiarlo. No se lo creían. Está todo encima de la mesa, del blanco al negro. No se lo creían. Y al final, en base a una serie de... Estamos haciendo un estudio del sistema sanitario público valenciano que vamos a presentar el mes que viene, y en base a todos los datos que les he comentado anteriormente, indicadores de actividad, indicadores asistenciales, indicadores de calidad, oleadas de encuestas que hacíamos, indicador social, indicadores jurídicos o aristas jurídicas que existían, pues tomamos la decisión de no seguir con el contrato, no prorrogar los contratos de Manises ni de Denia. Pero por otra parte, en esta línea de buscar la eficacia y la eficiencia, si siguen trabajando tal y como están ahora en la concesión de Elche Vinalopó, Elche Vinalopó sí que seguiremos, sí que le prorrogaremos el contrato. Lo cual demuestra que ideología cero. Si yo hubiera tenido tomada la decisión en un sentido o en otro, desde el primer día que llegué lo podía haber dicho. Pero casualmente, como no la tenía, en base a estos serie de criterios, pues el Hospital del Elche Vinalopó, que en los acuerdos de gestión del año 2022, que yo no estaba, estaba en la fe, pero no estaba aquí, de la Comunidad Valenciana, fue el primero, pues parece lícito y legítimo para los ciudadanos que sigan tratándolo con la misma calidad de asistencia. ¿Cómo vamos a hacer la inclusión de todo el personal en nuestro sistema? Pues mira, lo primero que hicimos fue en el mes de agosto tener reuniones con los comités de empresa de ambos hospitales. Por cierto, revelándonos que eran la primera vez que estaban en la consellería. Y yo creo que si tú quieres si quieres negociar con alguien, si quieres estar con alguien, lo primero que tienes que hacer es escucharlos, buscar elementos afines y comunes. Porque aquí yo no trabajo sobre nadie, yo trabajo con todos y trabajo para todos. Y por eso lo que hicimos fue escucharlo y ahora hemos formado un comité de reversión, por cierto, también lo tengo que decir, para disipar cualquier tipo de duda, con la colaboración de ambas empresas, con la colaboración de las juntas de personal y comités de empresas de ambos dos hospitales, y junto con el equipo de consellería intentamos tenerlo resuelto y, que para mí es lo más importante, que el ciudadano de Denia no note para mal, que yo quiero que note para bien, el hecho de que nosotros el 1 de febrero llevemos la gestión directa de este hospital y el 8 de mayo en Manises. Si le parece, para ir terminando esta entrevista tan enriquecedora, vamos a ceder la palabra al público por si hubiera alguna persona que quiera lanzarle alguna consulta al conseller. Si no hay ninguna pregunta, voy a permitirme preguntarle al consejero, agradecerle la entrevista que le ha realizado nuestro compañero Carlos. Y yo le quería preguntar, hablaba a Carlos al principio y decía también usted que ha vuelto a la gestión bueno, pues para ser pionero del futuro y después de casi 20 años, ¿no?, alejado de esa primera línea de la administración. Me gustaría que nos comentara qué diferencias, que supongo que habrá habido unas cuantas, ha visto en el sistema sanitario valenciano desde hace 20 años con las competencias, supongo que recién transferidas, a cómo se ha encontrado ahora la Consellería y el Servicio Valenciano, ¿no?, de Salud. ¿Qué grandes diferencias está percibiendo en estos primeros meses? Pues bueno, yo estuve del año 95 al 2004, era cuando has dicho que seré la cara nueva en el Consejo Interterritorial. Yo era el vicepresidente de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial, que también estaba María Jesús Montero, Chiqui Montero, la que ahora es consejera de Hacienda. Y bueno, pues todas estas líderes ya las conozco, ya venimos un poco ya llorados, ¿no?, que decimos ahí. La diferencia yo las podría etiquetar en dos. Primero lo que ha sido el traspaso y segundo lo que ha sido desde el punto de vista estructural. Lo que ha sido el traspaso era un traspaso de un gobierno de un color político a otro. Todos los traspasos generan cierta incomodidad, en los políticos más, porque se produce una diferencia de aproximadamente 2 meses, desde que sabes que tú has perdido a que te vas, y entonces se generan 2 meses de parón, ¿no? El que está llegando está 2 meses que no hace nada, pero el que se va a ir, pues no hace nada, ¿no? Pero aquella fue muy fácil, muy educada. Esta ha sido más problemática porque había 2 sensibilidades en el gobierno, con un gobierno de coalición, además un poco extraño, porque era lo que tenían ellos, que ellos llamaban el mestizaje, ¿no? Había el número 1 era de un partido, el 2 de otro, el 3 del mismo que el 1,
con lo cual aquello, pues bueno, pues fue un desastre. Menos mal, y lo digo otra vez, que estaba Miguel Mínguez, que el último año pudo poner un poco de orden ahí. Y con respecto al aspecto global, pues hay dos o tres cosas que se han comentado aquí, que es el tema de los sistemas de información, el tema de inteligencia artificial, todo esto ha avanzado espectacularmente, el tema de los datos. Pero sí que me he encontrado un poco que algo intuías cuando estaba en la FE, una suerte de falta de control y de falta de planificación en cartera de servicios. Porque en aquella época, en el año 95, todo estaba prácticamente por hacer. Les recuerdo que, y lo cuento muchas veces, y la gente dice, no es posible. Pues mira, pues sí es posible. En el Hospital General de Alicante, el Hospital Dr. Balmis, que tiene aproximadamente 800 camas, solamente había un TAC. Tenía un TAC, resonancias magnéticas, por supuesto que ni existían. Tenía 4 hospitales que no tenían ni ese TAC. Entonces, todo esto ha cambiado espectacularmente como ha avanzado el tiempo, pero para mí hay algo que es extraordinariamente más importante, porque en aquel momento no podíamos planificar, no lo podíamos pensar, que es la ausencia de planificación en la cartera de servicios. Se ha ido dejando que crecieran como setas cualquier tipo de servicio, especialidad, procedimiento en hospitales, de tal forma que al no estar planificado no nos encontramos con unos criterios de calidad aceptable, porque no se tiene el expertise necesario para esto. Es decir, había que poner robótica y se ponía por hospitales. Había que dar personal y se ponía en base a cápita, a ratios de personas y no base a cartera. Y yo esto quiero racionalizarlo, y en esta ordenación de mapa sanitario a mí me parece clave, porque lo que quiero es que el mejor trate a los ciudadanos en lo que mejor sabe hacer. Pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir cerrando ya esta entrevista. Nos quedamos con todos sus compromisos, con algunos de los titulares que nos ha avanzado, con el decreto ese que leeremos atentamente a partir de la próxima semana, y con un diagnóstico bastante profundo sobre la sanidad autonómica y estatal también. Así que muchas gracias, doctor Gómez, conseller Conó, por haber atendido nuestras preguntas. Muchas gracias a vosotros.